Hola, bienvenidos a Trayectorias. Hoy vengo a platicarles sobre una de las bandas más famosas e influyentes de la historia del thrash metal, quien pusiera el heavy metal en oídos de todo el mundo. Sin duda, creo que muchos de ustedes han escuchado alguna canción o les gusta este tipo de música. ¿Se imaginan de quién hablo? Sí, ellos son Metallica. Los invito a quedarse y conocer un poco sobre su historia y suscribirse al canal, e interactuar con el video compartiéndolo, comentándolo y dejándome un me gusta. Sin más, comencemos con el video. En la década de los 80, de la mano de bandas como Black Sabbath, Deep Purple, Iron Maiden, Judas Priest y Kiss, por mencionar solo algunas, se encaminaba a su punto más álgido el género del heavy metal. Pero fue la banda del thrash metal Metallica que pusiera este sonido musical tan agresivo y potente en oídos de todo el mundo. Lars Ulrich fue el fundador de esta banda. Nació el 26 de diciembre del 63 en Gentofte, Dinamarca. Hijo del entonces famoso tenista Thorbjørn Ulrich, Lars, a su corta edad, viajaba con su padre por el mundo acompañándole en los múltiples torneos y competiciones donde se presentaba, y su vida se encaminaba poco a poco a seguir los pasos de su padre como tenista. Todo parecía que así sería la vida de Lars. En sus inicios como tenista participó en las ligas infantiles, llegando en varias ocasiones a los primeros lugares, pero este no sería su destino, ya que la vida le tenía preparada una sorpresa totalmente diferente. En su adolescencia, eventualmente iría desarrollando un enorme gusto por la música de Black Sabbath, Deep Purple, entre otras tantas, y en el creciente movimiento de la llamada nueva ola del heavy metal británico que lideraban grupos como Iron Maiden y Def Leppard, sería lo que lo haría meterse de lleno en estos terrenos. En 1980, Lars se mudó a Los Ángeles, California, en donde encontró su nueva pasión, el ser músico del heavy metal. Y probó suerte con amigos y músicos, pero no parecía encontrar eso que buscaba para crear una banda que encajara con su estilo y visión musical. En el mismo California se encontraba un chico estadounidense que casualmente pensaba igual que Lars, James Alan Hetfield, de ascendencia alemana, inglesa, irlandesa y escocesa. Nació el 3 de agosto del 63 en Downey, California. Su niñez fue difícil en muchos aspectos físicos. Sus padres, Virgil Hetfield, que era conductor de camiones, y Cynthia, quien fuera cantante de ópera, eran miembros de un grupo religioso de Ciencia Cristiana. Por tal razón, la mayor parte de la niñez giró alrededor de estas actividades religiosas, además de ser enviado a clases de piano en donde formó una enemistad con los Mozart o los Beethoven del mundo. Esto dicho por el mismo James, pero rápidamente pasaría de tocar piano a tocar guitarra, influenciado por bandas como Aerosmith o Queen. Conforme a la doctrina a la que pertenecía su familia, el uso de medicinas para la curación de enfermedades estaba prohibido. La madre de James murió de cáncer cuando él tenía 16 años, hecho que marcó un serio conflicto entre James y los dogmas religiosos practicados por su familia y que posteriormente influirían enormemente en la letra de sus futuras composiciones, como por ejemplo Dyer's Eve, Mama Said, Until I Sleeps y The God That Failed. Cuando los padres de James murieron, siendo él un adolescente, se preguntaba: ¿qué está pasando? ¿Por qué todos me están dejando? Pero tomaría al toro por los cuernos y se refugiaría en la música, y se mudaría a California junto a su hermano, en donde perseguiría sus metas como músico profesional. Por lo que más adelante comenzaría a tocar en múltiples bandas en donde no duraría mucho, como por ejemplo Obsession, Sittings, Phantom Lord o Leader Charm, por mencionar solo algunas, dejando como legado dos de las primeras composiciones que aparecerían en el álbum debut de Metallica, Hit the Lights y No Remorse. Una anécdota de los inicios de Lars y James fue que en 1980 hicieron publicaciones en algunos diarios de la ciudad de Los Ángeles, como por ejemplo en el periódico Recycle, donde publicaron que buscaban músicos para conformar una banda del heavy metal, y Lars puso que buscaba un guitarrista para una banda de metal influenciada por la nueva ola del heavy metal británico, y eran los únicos que habían especificado que buscaban personas para tocar este tipo de música. ¿Coincidencia o destino? En una entrevista, Lars mencionó que un tipo llamado Hugh un día le llamó y le dijo que estaba relacionado con la música del heavy metal y que iría a su casa a rockear y llevaría a su amigo James. Y desde ese momento, Lars y James tuvieron química, hicieron clic y así todo estaba listo para que este par emprendiera la carrera más exitosa de sus vidas y la que hay hasta hoy en día dentro del heavy metal. Lars
Estaba impresionado por la capacidad y experiencia de James como músico, y James, por su parte, se había impresionado por la inteligencia y conocimiento de Lars en cuanto a bandas europeas de las que nunca había escuchado. Pronto conseguirían a un bajista amigo de James llamado Ron McGowney como bajista y se le uniría Lloyd Grant como guitarrista principal. Ya con esta primera formación, la banda grabó su primer demo, Hit the Lights, considerada como una de las primeras canciones del thrash metal. Sin embargo, esta alineación no era del total agrado de Lars y James, pues no funcionaba como ellos querían y pronto despedirían a Lloyd y sería reemplazado por un rubio de rebosante talento, pero con actitud un tanto altanera. Su nombre, Dave Mustaine. Dave nació en La Mesa, California, el 13 de septiembre del 61. Había tenido su propia trayectoria en bandas amateurs, siendo amante del movimiento de la nueva ola del heavy metal británico, y diferentes grupos como los Scorpions o Led Zeppelin. Era un tipo rudo, pero de gran talento para tocar la guitarra, y que gracias a esto habían formado su banda llamada Panic, misma que abandonó en el 81 cuando pasó a ser integrante del grupo. Ya con la llegada de Dave a la banda, se conformaría el triunvirato Ulrich Mustaine Hetfield, el que estructuraría las canciones del primer álbum de la banda, pero a la vez se forjaría una de las enemistades más marcadas de la historia del heavy metal. Ron era el que menos interés tenía en la banda y siempre lo habían visto como el más débil del grupo y tenía ya notables diferencias con Mustaine. Pronto sería despedido de la banda. Y así, una noche metalera en San Francisco, en el bar Whisky de Los Ángeles donde Lars y James se encontraban, de pronto escucharon un sonido potente de una guitarra muy pesada. Entonces voltearon al escenario y ahí estaba ese greñudo pelirrojo agitando su cabeza volviéndose loco, pero al voltear se dieron cuenta que no era una guitarra, sino un bajo del que salía tan impresionante sonido. Ese loco pelirrojo era Cliff Burton. James y Lars jamás habían escuchado algo parecido y jamás habían visto a alguien como él, por lo que se quedaron viendo entre ellos y dijeron: debemos tener a ese tipo en la banda. Lo esperaron al finalizar el evento, le invitaron un trago y le dijeron: eres increíble, te vamos a robar. Él accedió, pero con una condición, que ellos se tenían que mudar a la ciudad de San Francisco, y con tal de tenerlo, deciden mudar la banda a San Francisco. La alineación estaba hecha, la conquista de los jinetes del apocalipsis había comenzado. A principios de la década de los 80, la ciudad de Los Ángeles todavía era, por así decirlo, un tanto fresa para el metal, ya que en la moda metalera era cabello largo y atuendos brillosos, donde bandas como Motley Crue y Ratt de la escena glam se adueñaban de la ciudad y de la audiencia con letras en sus canciones que hablaban de excesos de todo tipo. Se pueden imaginar, ¿verdad? Pero Metallica era totalmente diferente, eran más callejeros, solo llevaban camisetas, jeans y tenis. Su intención no era ser tan extravagantes como las bandas del glam metal, simplemente no encajaban en la escena musical de Los Ángeles, pero se acoplarían perfectamente en San Francisco. La banda graba un demo de su primer disco y Lars lo envió a unas cuantas personas para que la distribuyeran en las tiendas de música y radio. El dueño de una de esas tiendas comentó que una persona le dio un cassette para que lo reprodujeran y en cuanto lo hizo, la escucharon y quedaron abrumados. Al tiempo, el dueño de la disquera Megaforce Records los llama y les dice: si vienen a Nueva York, les grabaré un disco, a lo cual obviamente se emocionaron y emprendieron el viaje hasta Nueva York. Para el 83, la relación con Mustaine no era la mejor, ya que él era considerado como el más descontrolado de los cuatro, y además tenía ya problemas con el alcohol. Durante el viaje a Nueva York, Lars y James le notifican que ya estaba fuera de la banda y le entregaron un pasaje de autobús para que se regresara a San Francisco. Se ha hablado mucho del despido de Dave en los medios y este no ha tenido pelos en la lengua para decir la manera injusta en la que lo despidieron. En el documental de VH1, James comenta que durante este viaje se quedaron con unos amigos y que Dave hizo destrozos en sus casas, además de faltarles al respeto, y por esta razón fue enviado a casa. Mientras tanto, Lars y James le llaman al guitarrista principal de Exodus, Kirk Hammett, a participar en algunos conciertos con ellos. Él aceptó y después le ofrecieron el puesto de guitarrista para suplir a Dave, y por supuesto dijo que sí. Kirk nació en San Francisco el 18 de noviembre del 62 y fue considerado como el 9º mejor guitarrista del momento según la revista Total Guitar y número 11 según una lista de la revista Rolling Stone, seleccionada en 2003 por David Fricke, colaborador de la misma. Kirk es uno de los discípulos más conocidos del legendario guitarrista y maestro Joe Satriani. Ya con esta nueva alineación graban su primer álbum en directo llamado Kill 'Em All con Megaforce Records, alterando para siempre el género del metal como lo conocemos. Con este primer álbum, la banda lograría ganar audiencia y notoriedad en el mundo del metal vendiendo más de 300,000 copias.
En una gira por Estados Unidos y con un concierto en Holanda alcanzaron su mayor audiencia hasta ese momento con 5,000 personas. Este disco es considerado por muchos como el disco pionero del subgénero thrash metal, mismo que representa mucho en el heavy metal, ya que en el 83 había muy pocos álbums que transmitieran el vértigo, intensidad y salvajismo que este transmite. Temas como Hit the Lights, Whiplash, The Four Horsemen o Seek and Destroy se han convertido en clásicos de la banda, y no solo de la banda, sino también en clásicos del heavy metal. Era un disco que ellos hicieron y con este lograron ir a donde otros jamás habían llegado. Era tan fuerte que ninguna banda americana o inglesa sonaba así. Se podía escuchar a los chicos de ese entonces decir: esta es nuestra banda, es nuestro grupo. Este disco tenía actitud y Metallica estaba allí para conquistar el mundo. El impacto de este álbum en otros músicos fue instantáneo y se marcó un antes y después en el género. Hay muchas bandas que han declarado que se dedicaron a ser músicos por el impacto que tuvo Kill 'Em All en sus vidas. Tom Araya, vocalista y bajista de Slayer, declaró que el álbum los motivó a tocar un material más rápido y agresivo, cosa que fue determinante para la generación de los 80s del thrash metal. Terminada la gira de conciertos, Metallica entraría el 20 de febrero del 84 en los Sweet Silence Studios de Copenhague para la grabación de su segundo álbum, recayendo todo el peso de la producción en el ingeniero residente Flemming Rasmussen, quien ya había trabajado anteriormente con bandas como Merciful Fate y Rainbow y posteriormente con Sepultura, Danger Danger y Blind Guardian. Para el segundo álbum mostraron un desarrollo considerable, ganaron experiencia, por lo que no es extraño que dicho segundo álbum tuviera una calidad superior, y eso fue el caso con Ride the Lightning. Este álbum supondría un gran cambio en el sonido de la banda, que se adentraba en terrenos mucho más melódicos. Las labores de composición contaron con la colaboración de Burton y Mustaine. Esto antes de los acontecimientos con estos dos exmiembros. También se confirmó el rumor de que integrarían una balada que recibiría el título de Fade to Black, misma que fue escrita por Hetfield inspirándose en el robo del equipo que la banda sufrió el 14 de enero de aquel mismo año. Ride the Lightning se convirtió en otro paso firme en la dirección correcta de Metallica, alcanzando más audiencia y convirtiéndose para muchos aficionados en el mejor álbum de toda su historia, asentando aún más las bases del thrash metal, pero ahora con un enfoque más oscuro y melódico y con la participación de Cliff y Kirk en las canciones. La primera aparición de la banda en los escenarios tras la grabación de este álbum tendrá lugar con 2 sold out en el Bar Marque de Londres, con el cual después se harían diversos conciertos en Alemania, Países Bajos y Bélgica. El mejor momento para la banda fue en ese tour, ya que serían contactados por la agencia Elektra Records, que acabaría fichándolos el 12 de septiembre de ese mismo año, tras firmar un contrato en el que se les otorgaba al grupo el control artístico absoluto sobre su carrera. Ya con este nuevo fichaje y manager, inician un nuevo tour europeo que dio comienzo en la ciudad francesa de Rusen el 16 de noviembre y finalizó en el London Lyceum el 20 de diciembre, tras haber visitado Francia, Alemania, Dinamarca, Suecia, Suiza, Italia, Finlandia e Inglaterra, con un enorme éxito. El 11 de enero del 85 inician un tour por Estados Unidos y Canadá junto a Armored Saint, Helix y los Waps de Blackie Lawless, con quienes la banda tuvo varios roces debido al supuesto ego de dicho líder. Lamentablemente, en esta gira, Metallica comenzó a ser conocida por su lado alcohólico. Tras más de 3 meses de conciertos, la gira tendría su final en el Starry Night Club de Portland. Los chicos desbordaban energía y demostraban actitud. Está claro que Metallica estaba para cosas más grandes y no se quedarían con los brazos cruzados solo con producir buenos álbumes, sino que lucharían por ser los maestros. Después de 2 años de gira, volvieron a los estudios para grabar su tercer trabajo, en donde nació Master of Puppets. Con este nuevo álbum, la banda serán recordados a través de los años, ya que es uno de los discos más alabados dentro del heavy metal. El disco ha vendido hasta la fecha más de 7 millones de copias en todo el mundo, a pesar de que llegó en un solo día al puesto 29 del Billboard. Este álbum fue el primer disco de oro para Metallica por la venta de más de 500,000 copias en Estados Unidos. Recibió críticas muy favorables y es considerada una de las mayores influencias del thrash metal y en muchas ocasiones considerada como el mejor álbum del heavy metal de todos los tiempos. El álbum en el 2016 fue preservado en la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos. Es el primer registro de metal que ingresa a este archivo por su significado cultural, artístico o histórico a la sociedad. Este álbum tardó más que los 2 anteriores en hacerse, y eso se muestra en las canciones. Son más elaboradas,
más largas y se percibe una proliferación de ideas que apuntan más allá de los límites del thrash metal que se estaban fraguando por esos años. Un aspecto que separó a Metallica del resto de su competencia en este punto de su carrera era el hecho de que le agregaron elementos más técnicos y progresivos en sus canciones, derivando en un estilo más épico. Así es como el tema Disposable Heroes o la legendaria instrumental Orion tienen una estructura mucho más elaborada que la gran mayoría de los cortes del thrash convencional. Master of Puppets dio paso al ascenso de Metallica de una manera más rápida, convirtiéndolos en los teloneros principales de Ozzy Osbourne en la gira de su álbum Ultimate Sin. Metallica estaba en su apogeo, tenían ya 3 trabajos legendarios y asentados como una de las figuras emergentes más prominentes de todo el género. Pero todo se complicaría, ya que durante la gira de Ozzy Osbourne en el autobús en el que viajaba Metallica, circulaba por las carreteras suecas la mañana del 27 de septiembre del 86. Los chicos dormían en literas en el autobús, se echaron un voladito por lo que Cliff estaba durmiendo en la litera asignada a Hammett ya que la ganó. Y repentinamente, a las 6:15 de la mañana de ese fatídico día, el autobús volcó cerca del pueblo de Ljungby, mientras que Hammett, Ulrich y Hetfield no sufrieron daños físicos preocupantes. El autobús cayó sobre el cuerpo del bajista tras salir despedido por la ventana, causándole la muerte de forma instantánea. Según el conductor, el autobús derrapó debido a las placas de hielo que había en la carretera, lo que ocasionó el vuelco. Hetfield, furioso por lo sucedido, intentó golpear al conductor, siendo detenido por sus compañeros. La muerte de Cliff fue un golpe durísimo para la banda. Cancelaron la gira, pues necesitaban pensar en su futuro e incluso lo sucedido les hizo pensar en separarse. Pero finalmente, y después de consultar a los familiares de Cliff, decidieron continuar con su carrera musical. Este lamentable hecho cambiaría para siempre al grupo, especialmente al vocalista James, quien tomaría muy personal esta pérdida. No solo era un amigo muy cercano de Cliff, sino que esta muerte, junto a las de sus padres, significaba un ciclo de dificultades muy serio en la vida de James. Sus compañeros de banda eran lo más cercano que tenía a una familia, y esa pérdida lo marcaría por muchos años. Como tributo a su amigo, publicaron el video Cliff Emol, un compilatorio de actuaciones grabadas en vivo de la banda con Cliff. Metallica haría audiciones ese mismo año para contratar a un nuevo bajista, y el líder del grupo Flotsam and Jetsam, Jason Newsted, sería el elegido de entre los 40 bajistas entrevistados. Jason no la tendría fácil en Metallica, ya que muchas de sus contribuciones serían totalmente ignoradas debido a que, de un modo un tanto infantil, era percibido por la banda como el que no era Cliff. Pero es una figura que se ganó el aprecio de los aficionados por su entrega en los conciertos. Jason dijo en una entrevista 2 años después de haber formado parte de la banda que nadie me quitaría esta gran oportunidad. Al año siguiente, la banda volvería a Europa para completar la gira con su nuevo bajista. En el 88, Metallica publicó su 4º álbum, And Justice for All, y el primero sin Cliff. Este álbum es considerado el más técnico e innovador, con una notoria complejidad y melodías que duraban más de 10 minutos y con el que conseguirían una nominación al Grammy gracias a su sencillo e icónico video One, el primero de la banda a pesar de que años atrás habían dicho que jamás harían uno. Cabe resaltar que este álbum no estuvo carente de problemas y que la producción influyó mucho en su futuro. Los problemas principales de Injustice for All se dice que radicaron en el hecho de que Lars y James se enfocaron en un sonido muy mecánico que les quitó fluidez en las canciones, elemento que buscarían tratar de cambiar en el futuro, y que se puede notar la diferencia en temas como Blackened, Harvester of Sorrow o incluso en el tema Injustice for All cuando se escucha en vivo, demostrando la calidad que tienen, sin mencionar que el bajo de Jason es casi inexistente en la mezcla, al contrario de lo que se escucha en vivo, privando al álbum de ritmo y fluidez. A pesar de esos defectos, el 4º álbum de Metallica fue un éxito muy importante y los llevaba cada vez más cerca de su objetivo, que era trascender dentro de la música y más allá. El álbum ganó 8 discos de platino entregados por la RIAA el 9 de junio del 2003 tras alcanzar los 8 millones de copias vendidas. En el 89 fueron nominados a los Grammy en la categoría de Mejor Interpretación del Hard Rock Metal Vocal o Instrumental. Metallica promocionó el álbum con una gira de un año, llamada Damage Justice. La canción One se convirtió en un clásico de la banda y ha sido tocado en vivo más de 1000 veces. Un factor clave que separó a Metallica del resto de las bandas de la generación del thrash metal es que ellos no solo querían ser gigantes de este género musical, sino que querían ser titanes de la industria de la música.
El álbum And Justice for All fue un éxito notable y su icónico video musical de la canción One les permitió llegar a una audiencia mucho más amplia, pero ellos entendieron que la única manera de ir más allá de eso y de romper con las barreras era con una mejor producción y con una estructura mejorada en sus canciones. Es bajo ese sentido que nace el Metallica, mejor conocido como el Black Album. Este nuevo álbum se publicó en el 91 y contó con la producción de Bob Rock, que había trabajado con bandas de la talla de Bon Jovi, Tankard y Motley Crue. De la mano de Bob Rock, Metallica trascendía de ser una banda en el thrash metal a ser una de las bandas más importantes e influyentes de la música moderna, acusado por muchos de ser culpable de que Metallica se vendiera. Más allá de eso, la realidad es que Bob Rock era un experto para producir hits de talla internacional con bandas rockeras, y los de Metallica lo sabían, y lo contrataron para esta función que cumplió a la perfección. Nadie puede negar que la producción del Black Album ha sido una de las mejores que se han hecho en el género del heavy metal. Bob Rock dijo años después, cuando escuchó a Metallica en vivo por primera vez: había escuchado el álbum Justice, pero en vivo sonaban pesados, grandes y monstruosos. En sus álbums no tenían ese peso, ese fue mi pensamiento. El álbum tardó más de un año en realizarse, con sesiones de estudio tan largas que ocasionaban conflictos entre el productor y los músicos, con una metodología altamente estricta y meticulosa. Bob Rock llevó a Metallica a tocar juntos en el estudio, ya que eso al momento de grabar no lo habían hecho en los álbums pasados. Nunca nadie había criticado tanto mis letras, diría James muchos años después. Esto demostraba que se estaba haciendo un trabajo excepcional hasta en las letras de las canciones. El Black Album se convirtió en un éxito musical y hasta el día de hoy es el trabajo más vendido de la banda, transformándolos en gigantes de la escena musical y estrellas de rock que llenaban estadios, considerado por muchos expertos como el thriller del heavy metal. Con canciones como Enter Sandman, Sad But True, The Unforgiven, Wherever I May Roam, y Nothing Else Matters, se vendieron más de 500,000 copias en su primera semana tan solo en Estados Unidos, llegando al primer puesto en las listas Billboard. La gira de la banda para promover este álbum fue titánica, extendiéndose por más de 3 años y con muchos momentos memorables, pero también con varios que harían estragos en el interior de la banda, como la ocasión en la que James fue quemado por uno de los efectos del escenario y tuvo que ser hospitalizado. There was an incident with the pyrotechnics. Unfortunately, James is on his way to the hospital right now, and we're very sorry, but we can't continue the concert for you guys tonight. Esto sucedió durante la gira de Guns N' Roses en un concierto donde compartían escenario y al mismo tiempo Axl Rose alegaba que no podría continuar cantando por supuestas afecciones en la garganta, y así cancelaron en su totalidad el concierto. Debido a esto, los fans enardecidos ocasionaron destrozos y disturbios en las calles. Y así, ya habiendo dado conciertos multitudinarios, giras millonarias con bandas como Guns N' Roses, habiendo tocado en el Festival de Moscú del 91 y también en el concierto de despedida de Freddie Mercury en el Wembley, Metallica lo había logrado. Se posicionó en lo más alto de la cúspide de su consagración, convirtiéndose en la banda más popular del heavy metal en su mundo, y eso lo cambiaría para siempre. Y en los 90s, 5 años después del Black Album, inevitablemente la música estaba cambiando. El género del heavy metal iba en descenso, dando paso a nuevos géneros musicales como el grunge y el rock alternativo, y con ello Metallica sufriría un gran cambio. Ya no eran la banda que solían ser en los 80s. El mundo había cambiado y era hora de evolucionar. Durante los años 90, Metallica comenzó a tomar decisiones que generarían mucho rechazo e incluso odio por parte de quienes fueron sus seguidores durante los 80. Había perdido fans, pero había ganado a otro tipo de público, uno más amplio y diverso. Había borrado esa línea divisoria que mantenía a los aguerridos fans del heavy metal de la gente común. Y hasta el día de hoy, esos fans metaleros no le perdonan a Metallica haberse vendido de tal manera y haberse vuelto tan comerciales. Se cortaron las melenas, comenzaron a vestirse mejor, a tocar con bandas alternativas, se mostraban cada vez más dispuestos a hablar de otras influencias que no fueran metaleras.
pero el cambio más notorio fue en su música. En su próximo álbum llamado Load no quedaba ningún vestigio de aquella banda que hizo Master of Puppets 10 años atrás. Ese sonido potente que los caracterizaba y que los ponía como uno de los mejores exponentes del thrash metal se había esfumado. En su lugar, el álbum Load sonaba más como un álbum de hard rock con influencias de blues y tendencias alternativas de la época, pero esto era parte de la evolución en la misma música a nivel global. Muchos estaban molestos porque no era lo mismo, nada se escuchaba igual, pero para sobrevivir en la industria musical hay que evolucionar y reinventarse. Es parte de la vida y Metallica lo sabía. El álbum Load salió a la venta en el 96 y al año siguiente salió a la venta el Reload. Estos álbums estaban pensados para pertenecer a un disco doble y eran idénticos. El éxito de estos no fue tan grandioso como el logrado con el Black Album, pero lograrían entrar en los premios Grammy nominados por primera vez en la categoría del heavy rock en vez del heavy metal. En el 98 realizarían un nuevo trabajo titulado Garage Inc. Este sería un álbum doble de covers de versiones de temas de estilos bastante diversos de bandas que influyeron a Metallica. Este disco es considerado como el disco de mejores covers de todos los tiempos. En el 99 harían un concierto con la orquesta de San Francisco llamado S&M, que tuvo opiniones mixtas. Algunos admiraron lo intrépido de la propuesta, otros lo criticaron salvajemente. Para algunos conocedores dicen que es uno de los mejores conciertos que han visto. En abril del 2000, Metallica demandó a Napster, la compañía creadora del programa homónimo que permitía el intercambio de música en formato MP3, por violación de los derechos de autor. En el 2001, Jason Newsted deja la banda. Siempre había estado restringido artísticamente en Metallica, y aunque en los álbumes de los 90 se le había dado un rol más protagónico a su bajo, la realidad es que como compositor solo había contribuido con 3 temas en sus 14 años con la banda, que fueron Blackened, My Friend of Mystery y Where the Wild Things Are. Tras grabar el single I Disappear para la película de Misión Imposible, Jason dejaría la banda luego de que James le prohibiera colaborar con un proyecto que tenía planeado llamado Echo Brain. Al ver que en su banda principal no le dejaban contribuir y que no podía tener otros proyectos, Jason terminó por cortar lazos con Lars, James y Kirk, formando su proyecto y tocando por una temporada con Ozzy Osbourne. El inicio del siglo XXI fue descrito como la hora más oscura de Metallica. La salida de Jason, la demanda de Lars a Napster por el tema de las descargas ilegales de música, así como el alcoholismo que atravesaba James, marcó por completo este episodio en la carrera de la banda. En el 2003 graban el álbum Saint Anger, siendo considerado el peor trabajo de toda su historia. En este álbum, Bob Rock la hace de bajista en su grabación, el cual dejaba mucho que desear. La batería de Lars sonaba hueca, se extrañaban los solos de guitarra de Kirk y la voz de James se notaba la condición lamentable en la que se encontraba. Para algunos fue un álbum excelente. Con la salida del nu metal y con bandas exponentes en este género como Korn, Limp Bizkit, entre otras, Metallica salió a escena y con Saint Anger les da la cátedra de cómo se debe tocar este género. Quizá lo único que valga la pena del álbum sean las letras de James, que han sido siempre una de sus mayores virtudes. Ante esta serie de acontecimientos, la banda graba una película documental llamada Some Kind of Monster, mostrando todo lo que eran en ese momento, sincerándose con la inestabilidad por la que estaban atravesando. Los chicos terminarían reemplazando a Jason por Robert Trujillo, bajista con una buena trayectoria musical con Suicidal Tendencies y un buen periodo con Ozzy Osbourne. Agregando un toque y una actitud diferente, James por su parte lograría superar el alcoholismo y así la banda empezaría a mostrar algo de estabilidad. Ya con estos nuevos cambios procedieron a grabar su siguiente álbum bajo la producción de Rick Rubin, productor del álbum Raining Blood de Slayer. Este nuevo álbum salió a la luz en el 2008 con el nombre de Death Magnetic, mismo que fue objeto de críticas buenas y malas dentro de los fans y detractores. Algunos lo vieron como un intento para volver a sus años gloriosos de los 80s, mientras otros lo vieron como un intento para recuperar a sus fans perdidos durante la década de los 90s. No se puede negar que con este álbum se le vio a Metallica en mejor forma, como hacía años no se le veía después del Black Album. Se les ve más motivados, con más energía y sobre todo con esa concentración y el enfoque de querer hacer algo nuevo, algo bueno y mejor que en sus últimos álbumes. Y algunas canciones como The Day That Never Comes, All Nightmare Long, de Judas Kiss y The Unforgiven 3 funcionaron. Ese mismo año la banda participó en el álbum homenaje a Iron Maiden.
Maiden Heaven, interpretando la canción Remember Tomorrow junto a bandas como Avenged Sevenfold y Dokken. En los MTV Europe Music Awards fueron nominados en 2 categorías, Rock Out y Headliner, así como invitados para tocar en vivo dentro de los premios a la música de Latinoamérica de MTV. El 31 de octubre del 2011 lanzan el álbum conceptual Lulu con el cantante de art rock y rock alternativo Lou Reed, siendo percibido de mal gusto para muchos de los fanáticos de la banda. El 5 de diciembre del 2011, Metallica realizó 4 conciertos en San Francisco, celebrando su 30º aniversario como grupo, invitando a artistas como Dave Mustaine y Jason Newsted, y anunciaría para finales de ese mismo año que sacarían 4 canciones inéditas pertenecientes a las grabaciones del disco Dead Magnetic. En enero del 2012, después de haber anunciado las 4 canciones inéditas, se edita un EP titulado Beyond Magnetic, el cual contiene las 4 canciones anunciadas. Este EP en su salida recibió principalmente críticas favorables. El 7 de febrero del 2012 anunciaron que comenzarían un nuevo festival de música llamado Orion Music Plus More, que tuvo lugar los días 23 y 24 de junio del 2012 en Atlantic City. Ese mismo año dejan Warner Bros. Music y crean su propio sello discográfico llamado Blackened Recordings, que produciría los futuros lanzamientos de la banda. También adquieren los derechos de todos sus álbumes de estudio que serían reeditados a través del nuevo sello discográfico. Y sacan un DVD del concierto en Quebec, Canadá, llamado Quebec Magnetic, el cual se estrenó el 10 de diciembre del 2012. El 8 de diciembre del 2013 realizan un concierto en la base argentina Carlini para concienciar sobre la importancia de la Antártida para el planeta. El 20 de junio del 2014 lanzaron su nuevo sencillo Lords of Summer, el cual se estrenaría el 16 de marzo durante una gira por Sudamérica. Este se incluiría en el nuevo álbum que ya estaban preparando. El 18 de agosto del 2016 se dio a conocer el nombre del álbum de estudio llamado Hardwired to Self-Destruct, el cual fue publicado el 18 de noviembre del 2016. En el verano del 2017, Metallica sale de gira en el Worldwide Tour para promocionar su álbum. La gira incluye a bandas como Avenged Sevenfold, Volbeat y Gojira como actos de apoyo. El 7 de agosto del 2017, Metallica fue invitado por los Gigantes de San Francisco para la 5ª noche de Metallica anual con Hammett y Hetfield interpretando el himno nacional. En marzo del 2019, la banda anunció que su Worldwide Tour continuaría por Australia y Nueva Zelanda en octubre con las bandas Slipknot y Ratt en apoyo. El 28 de noviembre del 2022, la banda lanzó el sencillo Lux Aeterna, anunciando su 11º álbum de estudio 72 Seasons, cuyo lanzamiento se realizó el 14 de abril del 2023. Actualmente se encuentran de gira promocionando su nuevo álbum 72 Seasons, el cual a la fecha ha tenido críticas favorables por parte de los fans y conocedores del género. Y el 4 de febrero de 2024, Metallica ganó su 5º Grammy en la categoría a Mejor Interpretación Metal, y fueron un tanto criticados ya que solo asistió a la entrega del premio Robert Trujillo, mismo que disculparía a sus compañeros diciendo: muy bien, wow, increíble, solo quiero decir que Lars, James y Kirk no han podido estar aquí porque están con sus familias, y como saben, nuestras familias lo son todo para todos nosotros. Eso es lo primero. Y yo vivo en el sur de California, así que fue un poco más fácil para mí. Pero queremos dar las gracias a Greg, nuestro increíble productor, y a nuestro equipo de grabación. Increíble, uno de los mejores equipos de la historia. Esto es como una familia. Cuando haces un disco como este, estás improvisando, estás colaborando. El espíritu de 72 Seasons, que es la juventud y creando música juntos. Por último, Robert resaltó que la clave de que Metallica siga vigente hasta ahora es que ellos sigan tocando sin importar nada. Dijo: mantengan esos instrumentos en nuestras manos, que la juventud siga haciendo música y mantengamos vivo el sueño. Muchas gracias. Metallica, sin lugar a dudas, ha sido una de las mejores bandas dentro del género heavy metal. Su legado perdurará como un símbolo de lo que es el metal y de lo que puede llegar a ser en su punto más alto. Es una banda que cambió el mundo de la música heavy metal convirtiéndose en íconos del mismo, y definitivamente es la banda más importante de los últimos 30 años.